Reciban un cordial y respetuoso saludo el día de hoy. Por medio de la presente propuesta pedagógica, mis compañeros y yo queremos presentar a ustedes nuestra propuesta, cómo fortalecer la educación en Colombia y que ésta sea un reto de todos. El presente trabajo está presentado por la compañera Derly Caterina Ávila, Jason Sasa, Laura Camelo y César García, presentado para la materia La Educación en Colombia de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Introducción. En Colombia, la educación para la vida en muchos aspectos se ha convertido en un objetivo alcanzar. Sin embargo, es evidente la falta de recursos que se destinan a este aspecto, la falta de investigación en el ejercicio pedagógico, así como la falta de claridad y apoyo con las instituciones educativas a nivel nacional. En la mayoría de los casos, los docentes y las instituciones educativas no saben cómo abordar situaciones de inclusión o de educación personalizada, por decirlo así como las formas de aprovechar las inteligencias múltiples y los modelos pedagógicos más actuales como el constructivista, quedando solo en la integración y en los contenidos respecto a necesidades educativas esenciales, o simplemente no se cuenta con los recursos necesarios para atender a las poblaciones en riesgo de ser vulnerados en sus derechos de aprendizaje o derechos a la educación proyectada a una vida en sociedad, ya sea por diversos factores. Es por esta razón que, en coherencia, fortalecer la aptitud de los profesionales docentes y en aras de apoyar uno de los aspectos que ayudan en la educación, se ve la necesidad de formular una propuesta pedagógica para mejorar la educación en Colombia, con el fin de empezar a orientar los docentes y a concientizarlos en la educación inclusiva de acuerdo a ambientes de aprendizaje, mediante la realización de caracterizaciones de poblaciones vulnerables en las cuales se aplicará instrumentos y estrategias pedagógicas que favorezcan el proceso de inclusión o mitiguen el riesgo de marginación. Esto a través de implementación de tres ejes fundamentales. Entre los ejes que tenemos está los procesos de enseñanza y la capacitación y el analfabetismo. Es importante tener en cuenta que este proceso o los factores primordiales que vamos a apoyar y a solucionar deben estar fundamentados en el uso de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y que den respuesta a las necesidades para la educación del futuro. A los docentes se les dificulta la enseñanza a estudiantes con necesidades educativas especiales, porque no tienen una capacitación o conocimiento que aborden las enseñanzas adaptativas y multinivel. No pueden llevar un solo ritmo con ambos grupos de estudiantes. No pueden atender las necesidades individuales de cada uno, debido a la diversidad y la falta de conocimiento para abordar cada tema con cada uno de los niños. Se plantea una propuesta pedagógica que permita mitigar o solucionar las dificultades de la educación en Colombia, motivando la dinamización y flexibilidad, donde el estudiante aprenda haciendo, descubriendo, interactuando y jugando cada uno de los temas que el docente quiere enseñar. Se permite el desarrollo de habilidades y destrezas, donde el estudiante se sienta a gusto con cada una de las clases que la docente le pueda brindar. Él necesita compañía, orientación, y donde en conjunto estudiante con docente puedan hacer una buena investigación al proceso.
Los objetivos de nuestra propuesta son los siguientes. El objetivo general es formular propuesta pedagógica que permita mejorar la educación en Colombia a través de la implementación de procesos y estrategias de enseñanza, capacitación docente y la mitigación del analfabetismo. Y nuestros objetivos específicos son plantear un proceso de estrategias que permitan potencializar la enseñanza y aprendizaje, proponer alternativas de capacitación que permitan mejorar la preparación dentro del ejercicio del docente y crear una visión objetiva de la importancia de dejar atrás el analfabetismo en Colombia, que sigue presentando grandes estadísticas. Los pasos metodológicos pasaron por etapas de elaboración, diseño y estructuración de la propuesta a través de la investigación basada en hechos o datos específicos, permitiendo realizar una propuesta que consistió en mejorar la calidad educativa de Colombia, permitiendo trabajamos tres ejes fundamentales que son el analfabetismo, la capacitación docente y los procesos de enseñanza, los cuales hablaremos a continuación. Ejes temáticos. Eje temático 1. Procesos y estrategias de enseñanza. El proceso se fundamenta en 4 pasos que se deben seguir para fortalecer el ámbito pedagógico, que va desde la concientización, pasando por la fuente y la formulación de metodologías y estrategias dentro de un marco de investigación educativa, teniendo en cuenta una articulación que va desde la educación preescolar hasta la educación media, y que a su vez se complementan con las estrategias y metodologías que se describirán más adelante. Esta propuesta considera 4 pasos fundamentales. El primero es concientizar respecto a la investigación pedagógica. El segundo, investigar desde su labor y entorno. El tercero, plantear y aplicar alternativas de solución. Y el cuarto, promover un mejoramiento continuo. Vamos a definir cada uno de ellos. El primero, se debe concientizar a los docentes de cada uno de los niveles educativos de la importancia de la investigación pedagógica desde su ejercicio y de la importancia de la implementación de estrategias y metodologías pedagógicas que atiendan las necesidades y dificultades de la educación actual, mostrándole los beneficios que se pueden obtener a través de esta, y así poder repensar la escuela, de tal manera que transformemos el currículo y el PEI. El docente debe entender que las transformaciones para una mejor educación en Colombia no vienen desde las grandes esferas como el Ministerio de Educación, sino que, como tal, esto nace desde el ejercicio educativo diario y del estudio e investigación que se realiza en los diferentes contextos y necesidades educativas de la sociedad dentro de un marco temporal. En pocas palabras, aquí está definiendo que estos procesos de investigación vienen como tal al interior de las clases. Lo realiza el docente, lo debe realizar el docente con cada uno de sus estudiantes. De ahí es donde nace el proceso de investigación que fortalece el ámbito educativo. El segundo aspecto de este proceso, de esta estrategia de enseñanza, es investigar desde la labor y el entorno, que era de lo que estaba hablando. Cada docente desde el nivel y área del que enseña debe ejercer el proceso de investigación educativa como parte de la carga académica, en el que tendrá que caracterizar el grupo o grupos que orienta, encontrar sus dificultades y necesidades para después fundamentarse y encontrar las posibilidades de solución. Para este paso debe tener en cuenta el modelo pedagógico constructivista, la inclusión y las enseñanzas adaptativas y multinivel, la trazabilidad con los derechos básicos de aprendizaje y, por último, las estrategias pedagógicas mediante el uso de las TIC. El tercer aspecto es plantear y aplicar alternativas de solución. Después de identificar lo que son los puntos a mejorar, el docente debe aplicarlas, las soluciones planteadas debe aplicarlas y de forma sistematizada y dentro de las temáticas que se deben abordar normalmente, lograr
soluciones que sean complementarias y a la vez metódicas, flexibles y transversalizadas en cada una de las áreas. Es de recordar que cada docente debe sistematizar los resultados al finalizar para ser presentados en los consejos académicos y así proponer posibles modificaciones y adaptaciones al currículo. En pocas palabras, a medida que se logren resultados, estos deben ir implementándose en las instituciones educativas, ¿sí?, de forma estratégica y de mejoramiento continuo, como planes de mejoramiento como tal. Finalmente tenemos el último aspecto, que es promover un mejoramiento continuo, que es lo que acabo de hablar. Este mejoramiento continuo consiste en volver a retroalimentar esta propuesta e iniciar un proceso cíclico, ¿sí?, con el fin de que vayamos alimentando lo que son las páginas del Ministerio de Educación Nacional y que esta información o estos recursos o estas soluciones encontradas se vayan reproduciendo a nivel nacional y pues obviamente desemboque en un mejoramiento de los procesos educativos a nivel nacional. Es de notar que esta propuesta de mejoramiento es de forma ascendente y adaptativo y a la vez continua. ¿Por qué ascendente? Porque no viene de las grandes esferas hacia las instituciones, sino es al interior de cada clase del salón y sale desde ahí y empieza a subir en los diferentes niveles, reproduciéndose en los grados, finalmente en el colegio y posteriormente a un municipio, a secretarías de educación y finalmente al Ministerio de Educación Nacional. Por eso es ascendente, ¿sí? También es de mejoramiento adaptativo. ¿Por qué? Porque busca lo que es los procesos de inclusión como tal, que no se enfoca únicamente a lo que son a las necesidades educativas especiales, sino a todas las necesidades educativas como tal, ¿sí? También es continuo porque este proceso se debe ir retroalimentando, ya que año a año las personas que ingresan a la institución educativa, los estudiantes que ingresan, tienen diferentes características y pues obviamente el mundo va avanzando y se va adaptando y obviamente también es de tener en cuenta que la educación también se debe ir adaptando a los avances del mundo. Eje temático 1. Estrategias pedagógicas. Dentro de las necesidades de la educación para el futuro encontramos 5 estrategias que se deben aplicar en forma integrada. Entre estas encontramos la estrategia cognitiva, la estrategia metacognitiva o de metacognición, la estrategia lúdica, la estrategia tecnológica y finalmente la estrategia socioafectiva. Todas en forma integral permiten atender dichas necesidades para la educación del futuro. Vamos a definir cada una de ellas. La primera es la estrategia cognitiva. En esta se debe tener en cuenta el quehacer de los estudiantes y las actividades y productos que permiten una formalización y aplicabilidad de los conocimientos adquiridos u habilidades desarrolladas. Esta debe basarse en los contenidos curriculares y estar enfocadas en las problemáticas y situaciones contextuales de la sociedad, para que cada uno de los estudiantes, desde sus competencias específicas y en forma integral y participativa, logre desarrollarlas. La segunda estrategia es la estrategia de metacognición o la metacognitiva. Es la que permite la abstracción e inferencia a partir de la conceptualización de los contenidos curriculares, en la cual se le permite al estudiante la construcción de su proyecto de vida, a través de la comprensión, dinamización y flexibilización, así como la autorregulación del aprendizaje autónomo. Es de tener en cuenta que el desarrollo libre del estudiante y de sus inteligencias múltiples, así como de sus experiencias,
permite una evolución de su pensamiento y creatividad, logrando así una educación personalizada. En pocas palabras, el proceso de ejercicio educativo necesita ser personalizado, no creando actividades diferentes para cada estudiante, sino ideando actividades de enseñanza adaptativa y multinivel que permita el desarrollo de cada persona a nivel individual, garantizando así una educación inclusiva, la cual hace referencia a la diversidad y no únicamente a las necesidades educativas especiales, como ya se habló anteriormente en el proceso. La tercera es la estrategia lúdica, que hace referencia al aprender jugando, es decir, se deben realizar apoyos didácticos en los que los estudiantes formalicen, apliquen y se diviertan con las temáticas trabajadas. Es de considerar que estas actividades deben ser integradas y variadas, en la que se le permita al estudiante como tal que interaccione en forma libre a su pensamiento y habilidades, y que a su vez muestre el enfoque de sus inteligencias. La cuarta estrategia es la estrategia tecnológica. Quizá esta es una de las más importantes, ya que esta puede integrar las demás y apunta al futuro de la educación. Los docentes no pueden ser apáticos a las TIC, ya que estas ofrecen excelentes opciones metodológicas, flexibles, integradoras y potencializadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje, siendo además un punto elemental para la educación del futuro. Es por esta razón que se necesita de la capacitación docente en el uso de las nuevas tecnologías, el cual es un tema que abarcaremos un poco más adelante. Por último tenemos las estrategias o la estrategia socioafectiva. Cuando hablamos de la estrategia socioafectiva, esta inicia jugando un papel muy importante, sobre todo en la formación humana, en el desempeño escolar y en las relaciones entre docentes y estudiantes, o simplemente entre estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí es donde tratamos el tema de la resiliencia y la asertividad. En pocas palabras, cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando del factor que permite a los estudiantes o a las personas sobreponerse a las dificultades. Y en cuanto a la asertividad, estamos hablando de la capacidad de comunicarse en forma oportuna, de tal manera que se logre un objetivo y no se caiga ni en el ser permisivo, ni tampoco el ser autoritario e impositivo, sino se llegue a una relación y una buena comunicación. Todo esto enmarca criterios de una buena comunicación como tal, que permiten atender a los agentes participantes del proceso en la formación de su ser dentro de su propio proyecto de vida, y asimismo ayudarlos a formarse como seres que se sobrepongan a las dificultades que se les pudiera presentar en la vida, al igual de mantener buenas relaciones personales para un mejor entendimiento dentro del proceso. Vamos a profundizar un poco más sobre el eje temático número 2, que pertenece a la capacitación docente. Cabe la pena resaltar que la capacitación permanente es un eje fundamental en el proceso de enseñanza de nuestros niños y niñas, ya que nos permite definir, gestionar e implementar acciones de mejora que fortalecen los procesos formativos y cuyo fin primordial es mejorar la calidad de la educación del país. Debemos enfatizarnos en la formación inicial, titulada, y luego en la formación complementaria. Nuestros docentes deben estar capacitados, deben contar con su pregrado y posteriormente, hasta donde su capacidad se lo permita o sus recursos económicos, realizar un posgrado, una maestría, un doctorado. Se puede decir que se podrían llegar a acuerdos con el Ministerio de Educación Nacional para que se creen alianzas con universidades y permitan que estos docentes se capaciten constantemente, pues ya que es un poco costoso, pues se lleguen a acuerdos de pago.
Bueno, se debe tener en cuenta también que se deben intercambiar conocimientos y experiencias vividas entre los mismos docentes para allí permitir identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora y tomar acciones correctivas que permitan mejorar la educación del país o la metodología de educación. Bueno, esta propuesta se quiere enfocar en 3 puntos que considera importantes. El primero es la comunicación. Se debe promover en las escuelas, en los colegios, en los centros educativos, espacios donde predomine el diálogo, la comunicación asertiva, la sana convivencia, el respeto, la empatía, no solamente entre docentes y estudiantes, sino también entre docente y docente, entre docente y directivo del plantel. Esto se debe enfocar a resolver conflictos de manera efectiva. A través de la educación también se construye sociedad. El proceso de enseñanza y aprendizaje debe facilitar el uso del conocimiento y la buena información. Por otra parte, el compromiso social. El docente debe ir más allá y pensar que él es un actor principal en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños, que como docente debe ser un modelo social. Obviamente todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes, pero como docente debemos ser figuras de respeto, de autoridad dentro del aula. También debemos mostrar comportamientos adecuados ante nuestros estudiantes, donde prevalezca el respeto, la empatía y la tolerancia hacia los demás. Y de esta manera tener un compromiso con la sociedad para contribuir en su educación. Otra parte importante es los materiales educativos. Pues como la tecnología ha avanzado, ya estamos en la nueva era digital, es importante también que los docentes cuenten con materiales educativos acorde al momento que se está viviendo en este momento. Estos materiales educativos son básicamente el internet, las computadoras, las tablets, entre otras muchas cosas que se pueden utilizar. Por lo menos pueden ellos crear dentro de su planeación, compilar, digamos, actividades que llamen la atención a los estudiantes utilizando las nuevas herramientas tecnológicas como son, digamos, las app. Por ejemplo, digamos, EducaPlay o cosas así. En la capacitación docente, el docente debe apropiarse de las TIC. Para obtener esa apropiación, él debe adquirir competencias digitales que aporten un cambio en la forma de cómo los estudiantes aprenden. El docente debe tener en cuenta que él va a ser un facilitador que conlleve a los estudiantes a formarse como responsables de sus propios procesos de aprendizaje. Es inevitable decir que las nuevas tecnologías nos han impactado de manera positiva y negativa tanto en nuestro ámbito social como en nuestro ámbito educativo, pero ya está en nosotros como docentes coger las fortalezas o las oportunidades de mejora y hacerlas parte de nuestras herramientas para así enriquecer nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Se debe tener en cuenta que el docente va a ser un guía y orientador. Para esto, pues debe estar capacitado, obviamente. Para él utilizar esas herramientas y estrategias, pues debe combinarlas con su propio crecimiento personal. Debe tener en cuenta también que más allá de la experiencia y formación también requiere ser consciente de que el centro de la enseñanza pues es el estudiante, ¿no? Y que como obviamente los tiempos están cambiando, estas nuevas tecnologías atraen la atención y el interés de los alumnos y es una herramienta que nos puede servir para llevar el proceso de aprendizaje para que sea mucho más didáctico para nuestros alumnos. ¿De qué manera podemos hacerlo didáctico? Pues siendo diseñadores y creadores de contenido en cuanto a competencias digitales, ya sea dentro o fuera del aula, pues el docente puede apropiarse de estrategias como
realizar talleres virtuales a través de páginas como Educaplay o entre muchas otras. Y ya pues con esto está llamando el interés del estudiante. Obviamente es difícil aceptar el cambio y adaptarse a él, pero pues tampoco es imposible y va en nosotros como docentes apropiarnos de estas nuevas estrategias, apropiarnos de estas nuevas herramientas, capacitarnos y para así pues brindar una mejor práctica docente. Eje temático 3. Analfabetismo. El analfabetismo es la ausencia de conocimientos que tiene una persona en el ámbito de la lectura y escritura. Podemos decir que hay dos tipos de analfabetos, funcionales y digitales. El funcional es aquel que tiene escasos conocimientos en la lectura y la literatura, con lo que sabe leer y escribir, pero no tiene una buena comprensión de texto, ni velocidad en la lectura, ni una correcta escritura. El analfabeto digital conoce correctamente la lectura y la escritura, pero desconoce la funcionalidad de la tecnología, con lo que en realidad en este tiempo es muy importante, pero ellos de pronto se niegan o por la falta de información que han recibido a tener un buen conocimiento de la era digital. El analfabetismo es uno de los problemas que encontramos en el aprendizaje de los estudiantes y lo que se busca es disminuir la tasa de analfabetismo porque los padres de familia o las personas encargadas de cada niño con discapacidad son indispensables, no solo para un aprendizaje teórico, de números o escritura, son las personas que enseñan a convivir, a defenderse, a conseguir sueños y luchar por cada una de esas cosas que se anhela. Por tal razón es indispensable el conocimiento para orientar y el acompañamiento para guiar y fortalecer cada uno de esos sueños que se quiere lograr. En la educación es importante que se mantenga un acompañamiento social entre estudiante, docente y padre de familia para lograr una óptima inclusión, tanto para los niños afectados como para los niños que tienen que aceptar y aprender a convivir con estos niños, logrando un aprendizaje significativo. Nos encontramos con muchos padres de familia que no pueden ser apoyo educativo para sus hijos, no les pueden colaborar en el desarrollo de actividades o repaso de lo aprendido diariamente, y es ahí cuando el aprendizaje es más significativo, es decir, el que se complementa en el hogar. A su vez se observa que la inversión en la educación que realiza el gobierno es mínima, mostrando para ellos la educación es un tema rezagado y que contraría a lo que dicen y prometen. Conclusiones. Dentro de las estrategias planteadas se buscó cómo o hacia dónde quiere ir la educación en Colombia, teniendo en cuenta los actores principales, como lo son el educador o docente y su rol dentro y fuera de las aulas de clase, la importancia de generar comportamientos adecuados asumiendo la responsabilidad que se tiene a cargo cuando se es docente de formar personas educadas, responsables y productivas para la sociedad.